Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Muchísimas gracias por estar acá. Les invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. En este momento está en dos formatos, el curso en su versión online y también está el curso semipresencial vía Zoom que va a iniciar este 8 de noviembre. Así que si te gustaría tener más información, te invito a ver el video de presentación del curso que te estoy dejando en la descripción del video y también en el primer comentario de este video. Y por el lanzamiento te estoy invitando a participar por el sorteo de la versión online del curso, que son unos videos pregrabados que también vienen con su guía de trabajo. Está maravilloso, tremendo, y para participar tienes que suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganarlo. Y también si quisieras más información acerca de este curso, me puedes escribir al WhatsApp que está aquí abajito en la descripción de este video. Sin más ni menos, vamos a comenzar con esta lectura. Antes de comenzar a tirar el tarot, me gustaría que pudiéramos sacar algunas iniciales que puedan ser relevantes para ti. Y también si es que esta lectura no está resonando contigo, te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente. Ok. Tenemos una H, una O, me dicen Horacio, puede ser un nombre. Tenemos una P, Patricia, Patricio también. M, me dicen María, Marisol, Mariela. Y también una R, que puede ser un Roberto o Roberta también. Y Rebeca, Rebeca puede ser algún nombre interesante para ti. Vamos a dejar las letras de lado un segundo y vamos a ver qué números, fechas pueden ser interesantes en esta lectura. Ok, tenemos un 6 y un 9. Puedes estar viendo el número 66, alguien puede haber nacido el 6 del 6 o el 6 del 9. También me dicen el número 19 puede tener alguna significancia para ti, o el número 16, alguien pudo haber nacido en el año 69. También me dicen el 96 pueden ser significantes para ti, o en el año 90. Bien. Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría ver cuáles signos podrían estar involucrados en esta lectura, mi querido Leo. Podrías estar lidiando con un Aries, un Sagitario, un Tauro o un Escorpio. Recuerda que ninguno de estos signos iniciales o números son limitantes para esta lectura. Puede haber más información aquí para ti si es que ninguno de estos resuena contigo. Vamos a ver ahora cuál es la energía de tu persona especial y la tuya también, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las energías de la persona de Leo durante esta semana? Y también me gustaría ver cuáles son las energías de Leo. Vamos a ver. Y una carta resultado para ustedes. Ok, la primera carta que se nos da vuelta para tu persona especial es un 7 de copas. Esta persona, dentro de alguna especie de confusión, tiene que tomar alguna decisión. Bien, vemos aquí que tu persona puede tener cierta falta de compromiso o problemas de compromiso. Esto también indica problemas con el niño interior, ¿no? Muchas veces el síndrome de Peter Pan, nos cuesta crecer o madurar, ¿ok? Tenemos un 7 de pentáculos, la carta del hierofante o la carta del gurú al reverso y el caballero de espadas. Vemos que en esta decisión hay algo que tu persona quiere soltar o quiere cortar. Algo tiene que ver acá con alguna especie de separación que tu persona está esperando que suceda de una forma u otra. El caballero de espadas viene también a darnos un mensaje. Podríamos esperar que esta persona nos hable dentro de este periodo.
vamos a investigar un poco más. Como siempre, no nos vamos a quedar solamente con esta información, pero queremos ver ahora tu energía. Para ti tenemos el caballero de bastos al reverso. Hay cierta como inseguridad, ¿no? 5 de copas al reverso, 3 de bastos al reverso, 7 de bastos al reverso y 9 de bastos al reverso. Ya, la situación está un poco complicada para ti, te veo un poco inestable, quizá pensando mucho en el pasado, intentando votar o soltar ciertas cosas o impedimentos. Y con este 7 de bastos al reverso y el 9 de bastos me da la impresión de que estás muy herido o muy herida en este momento, especialmente con lo que tiene que ver con esta situación. Es como si estuvieras rindiéndote, ¿no? Entregándote a la situación o lo que tenga que pasar. Generalmente la carta del emperador al reverso no nos da un buen indicio. Me gustaría ver de qué se trata esta precaución, pero antes vamos a mirar un poquitito más la energía de tu persona especial. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Leo por Leo. Tenemos un 4 de copas, un 6 de espadas. La carta de la emperatriz, acá podemos estar lidiando con llamas gemelas. Un 8 de bastos al reverso y la carta de la templanza al reverso. Siento que tu persona está intentando dejar ir esta situación, pero al mismo tiempo le cuesta, ¿no? Está intentando empoderarse de una forma u otra, está retenida en algún espacio muy difícil. Nos habla de ciertas dependencias emocionales que tiene que soltar tu persona especial. Con la carta de la templanza, me parece un poco curiosa esta lectura, ¿no? También para hacer una lectura de amor me gustaría ver muchas más cartas de copas. Siento que la situación está muy complicada. Cuando preguntamos por sentimientos, esta persona no nos habla de copas, ¿no? Nos habla de querer retirarse de un espacio emocional difícil, quizás hasta incluso tomarse algunas vacaciones o descansar acerca de algo en particular que le trae mucha frustración. Bien. Es como si esta persona nos hubiera dicho, necesito un tiempo de pausa, un tiempo de descanso. Vamos a ver un poco más tu energía y vamos a revisar esa carta del emperador. Ok, para ti tenemos un 2 de pentáculos al reverso, un 10 de bastos al reverso, un 10 de espadas al reverso, un rey de espadas y la carta del diablo al reverso. Muchas cartas al reverso para ti. Leo, tú también tienes que tomar alguna decisión acerca de dejar ir una situación dolorosa. Este 10 de espadas nos dice de una forma u otra lo peor ya ha pasado y te estás liberando también tú de ciertas codependencias o dependencias emocionales, también alguna especie de situación kármica, ¿no? Estás decidiendo por ti, intentando ver las cosas con la mayor cantidad de claridad posible, hablar desde tu verdad. Muchas gracias, guías espirituales. Este emperador al reverso nos dan la carta de la muerte y un 3 de espadas, la separación con esta persona. Nos están anunciando un final con esta persona, una imposibilidad en esta conexión también de sobrellevar las situaciones difíciles, ¿no? La verdad es que la situación se ve muy complicada, no te voy a pintar pajaritos en el aire, esta conexión va para alguna especie de final definitivo. También siento que posiblemente no es la mejor conexión para ti porque tampoco estás a gusto y no te estás sintiendo bien. Generalmente cuando no nos estamos sintiendo emocionalmente bien con respecto a una situación, es nuestra intuición indicándonos que ya es hora de soltar y dirigirnos hacia otros asuntos de nuestra vida, ¿no? Otras cosas. Vamos a ver un poco la naturaleza de esta conexión y qué más nos pueden decir los guías espirituales, ¿ok? También quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Dice, permite que tus amigos te ayuden. Es importante que te acompañes en estos momentos. También te dicen, mantén una mente abierta porque tu alma gemela puede diferir de tu tipo usual y de tus expectativas, ¿ok? Vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Sí, efectivamente nos dan alguna especie de energía de almas gemelas. Siento que alguien aquí quiere una especie de reconciliación
expresar su amor. Se siente esta conexión fuerte porque puede ser una conexión de vidas pasadas. Ojo, esto no significa que la conexión sea realmente viable o algo que sea positivo para nosotros, ¿no? Vimos, por ejemplo, la tendencia a finalizar esta conexión, pero nos da la impresión de que hay alguien aquí que está buscando una especie de reconciliación, alguna de las dos partes, ¿no? Porque nos dice hay verdadero amor, pero tengamos cuidado que ese amor venga un poco más desde el ego que desde el amor. Me gustaría ver muchísimas más cartas de copas que nos hablen de la reconciliación, entonces siento que esto es algo más que tiene que ver con las intenciones que con algo que sea o viable o concreto. Bien. Interesante. Vamos a ver un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. Qué interesante que para los signos de fuego está pasando más o menos la misma energía. Es como que la conexión está muy difícil, pero sigue habiendo alguna parte de esta conexión que busca la reconciliación. Pero es muy importante mirarlo desde la lógica y poder ver si es que realmente esta conexión tiene proyección para nosotros. ¿Sí? Ok, nos dicen hablar. Hay alguien que quiere hablar, sin duda. Vimos que tu persona se quiere comunicar de alguna forma, ¿ok? Pero nos da la carta de la separación y la carta de la traición. Nos dice decepción, separación y dolores en el corazón. Esta persona te extraña y también está incierta acerca del futuro. Posiblemente esas energías de ambos por algo también te quiere hablar. Ahora es muy importante que tú reconozcas tu propia verdad y qué es lo que quieres tú para ti y qué es lo que realmente sientes en el corazón, ¿ok? Aquí incluso puede haber habido alguna especie de triángulo amoroso para algunos de ustedes. Esta lectura te pide seguir trabajando en ti mismo con la carta de la indulgencia. Te dice, trabaja en ti mismo, enfócate en ti, en tu valor personal. Necesitas tiempo para sanar, hacer un trabajo de sombras y apreciación, ¿ok? Hay alguien que no se está sintiendo lo suficientemente bueno para esta conexión. Vimos acá la carta de la frustración. Hay falta de confianza y mecanismos de autosabotaje que son los que puede estar manifestando esta persona, ¿ok? Incluso hay algo ahí con el tema de los celos. Bien, alguien se siente traicionado, entonces la otra persona no se siente lo suficientemente bueno para esta conexión y recurre a los mecanismos de autosabotaje, lo que va dañando la conexión. Esta es una conexión en la que necesitan ambas partes hacer mucho trabajo personal para mejorarse a sí mismos, porque si es que yo no estoy bien, tampoco puedo dar mi mejor versión en una conexión, y es muy importante que podamos reconocerlo. ¿Ok? Es muy importante que podamos reconocer si es que yo estoy muy bien o si es que esta persona está bien o no estamos bien, para entender también por qué se dan estos choques entre uno y el otro. Si es que uno no está bien en una como consigo mismo, posiblemente es muy difícil que tengamos conexiones que son proactivas, constructivas con las demás personas, ¿ok? Me gustaría ver, muchas gracias guías espirituales, si es que esta persona va a tomar alguna acción en concreto. Yo te digo, es posible que esta persona vuelva a ti, pero te diría, preocúpate de que esta persona realmente haya hecho el proceso de sanación importante que hay que hacer para que haya cambiado los patrones de conducta, pensamiento, bien emocionales, necesarios para que no se vuelva a repetir el mismo patrón, porque siento que esta persona también puede tener muchos problemas con el darse cuenta o tener ese proceso de autocrítica. Por eso, divinamente guiado está esta separación, lamentablemente, pero todo ocurre por algo que quizás no vemos en este momento, pero vamos a visualizar un poco más adelante, ¿no? Ok, siento que esta persona se siente muy solo, muy sola sin ti. Ten cuidado, es como que hay una tercera energía que puede estar influyendo en esta conexión, no de manera positiva particularmente. Tu persona se siente muy solo, muy sola sin ti. Efectivamente, algo quiere contigo, pero tienes que poder evaluar tu situación en particular y saber si es que esto es lo que te sirve a ti o no.
¿ok? Sí, efectivamente, esta energía, si es que esta tercera persona, ¿no?, que está influenciando, puede ser otro amor, puede ser una madre, una hermana, amiga, por ejemplo, que esté influenciando de alguna manera. Si es que tu persona logra soltar esa energía, puede venir con una oferta más estable hacia ti, pero yo te diría también estas son cartas de precaución. Se mueve lento, pero hay algo aquí que tu persona quiere ofrecer. Ahora que tú quieras lo mismo, no estoy muy segura, porque yo ya te veo soltando, ¿no? Soltando las cosas que no te están haciendo bien para tu crecimiento personal. Vamos a mirar qué nos aconsejan los guías espirituales. Recuerda que no queremos decirte qué es lo que tienes que hacer, todo lo contrario, solamente queremos darte consejo, así que toma lo que te resuena y el resto suéltalo, déjalo ir, no necesariamente tiene que ser para ti. Recuerda que esta es una lectura general. Bien, te dice recupérate, hay romance, o sea, ok, puede haber éxito en tu romance, pero la energía está estancada. Nos dice espera. Ok, qué interesante esto, ¿no? Qué peculiar lectura. Qué peculiar lectura. Nos dice recupérate, ¿no? Siento que tiene que ver con recuperar también el romance contigo mismo. El éxito está en el amor propio por sobre todas las cosas, porque está muy compleja esta situación. Pero con respecto a esto nos dice no necesitas preocuparte. Hay algo aquí con los tiempos divinos. Te dice espera, ¿no? Espera con los tiempos divinos y preocúpate de ti, de tu amor propio, trabajar en el amor propio. Definitivamente entre ustedes sí hay romance. Me gustaría ver más cartas de copas para decirte esta conexión es mucho más sólida, pero creo que los guías espirituales nos están diciendo que por sobre todas las cosas el éxito está en el amor propio. Y eso es lo que te estás enfocando tú en este momento. Y esa es una decisión que tienes que tomar tú por sobre todas las cosas. Vamos a darte un último consejo. Me gustaría que esta lectura fuera un poco más optimista, pero siento que principalmente eres tú quien toma una decisión de soltar, ¿no? Es como ya suficiente, es hora de dejar ir, ¿ok? ¿Qué te recomiendan los guías espirituales? Expresa tus emociones y tu vulnerabilidad. Es hora de ser honesto contigo mismo y con los otros, ¿no? Esto significa reconocer tus propias emociones y ser asertivo y asertiva con lo que quieres para ti. Cambios deben ponerse en acción para transformar una situación que no te gusta. ¿Eso qué nos quiere decir? El poder está en ti y eres tú quien tiene que hacer los cambios y tomar las decisiones que te llevan a lo que sí quieres para ti en vez de lo que no quieres para ti. Tienes que tener esa conversación honesta contigo mismo de definir qué es lo que quieres para tu vida. Y muy clave este consejo, nos dicen, cuida la relación que tienes contigo mismo porque es la más importante que debes mantener. Esta lectura nos habla mucho de amor propio, ¿ok? Así que cuídate, cuida tu corazoncito, ¿ok, Leo? Esos serían los mensajes que tengo esta semana para ti. Espero que puedan ayudarte de una forma u otra. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con nuevas lecturas. Nuevamente te invito a participar en el sorteo por el curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en este proceso de sanación personal. Para participar en el sorteo solamente tienes que suscribirte, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganarlo. Este curso se hace de forma individual, viene con videos pregrabados y una guía de trabajo, y también si quisieras realizarlo conmigo en su versión grupal vía Zoom, puedes entrar en contacto conmigo y te doy más información de lo que necesites vía WhatsApp. Está toda la información aquí abajito en la descripción de este video. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.